Bienvenidos. Vamos a empezar la sesión de hoy, donde le vamos a dedicar un tiempo, unos minutos, a explicar parte de la metodología que justifica las diversas actividades que vamos a estar realizando a lo largo del semestre. Siguiente. Pues a lo largo del semestre, como habíamos comentado en la primera sesión, el objetivo o parte de la razón de ser de la escuela y de la institución como tal a la que pertenecemos es la generación de conocimiento. Y para ello quiero que comentemos la metodología que justifica una sucesión de actividades para que cada uno de nosotros pueda entender por qué vamos a realizar diversas actividades para generar y tener presente el conocimiento que vamos a estar compartiendo. Y bueno, aquí tenemos el cono del aprendizaje de Edgar Day, que nos dice lo siguiente. Después de 2 semanas tendemos a recordar 10% de lo que leemos. Es decir, por eso vamos a tener algunas lecturas, pero eso es lo mínimo. Porque para aumentar y recordar más porcentaje del conocimiento, tenemos que escuchar. Entonces, tenemos que leer, tenemos que oír, escuchar, y para subir hasta el 30%, tenemos que observar, mirar. Eso implica juntar la lectura con audios, con videos, que es parte de lo que estamos haciendo. Pero para lograr nuestro objetivo más eficientemente y aumentar el porcentaje de conocimiento, tenemos que juntar varias funciones de nuestros sentidos. Entonces, como dice, para subir hasta el 70% que ustedes puedan recordar después de 2 o 3 semanas, debe haber una interacción. Es decir, ustedes tienen que repetir después de haber leído, después de haber escuchado, después de haber observado, tienen que repetir todas estas actividades. Por eso, en un momento dado, ustedes van a hacer una serie de productos que les permitirán estar repitiendo aquello que leyeron, aquello que observaron, aquello que escucharon. Y para nuestro objetivo es tener un conocimiento participativo y real del entorno económico en el que ustedes están interactuando. Para ponernos como objetivo prácticamente llegar al 90% de la retención de ese conocimiento. Para llegar al 90% nos dice que hay que hacer actividades de interacción reales. Es decir, tenemos que practicar ese conocimiento que vamos a estar generando, contrastarlo o llevarlo a la práctica. Por eso les había comentado en la primera reunión que el objetivo de este semestre es terminar con una consultoría, aunque sea didáctica, pero que ustedes puedan en esa consultoría que vamos a realizar como producto final del semestre, aplicar los diferentes escalones de este cono del conocimiento. Es decir, en esa consultoría ustedes tendrán que aplicar lo que leyeron, lo que escucharon, lo que observaron, lo que practicaron, lo que, eh, lo que practicaron repitiendo y escribiendo y observando para poder llegar hasta el 90%
de la retención de ese conocimiento, que al final eso es uno de los objetivos principales que tenemos. Entonces, esta metodología justifica el por qué vamos a realizar una serie de actividades para que ustedes tengan claro y si tuvieran alguna duda de por qué vamos a realizar diversas actividades, pues ya con esto les estoy compartiendo y aclarando la razón. Siempre vamos a tratar de darles una razón de cada una de las actividades que se está realizando y qué repercusión tiene en su formación y en qué los beneficia eh, en la creación de nuevos hábitos, en hacerlos más disciplinados, en darles, en hacerlos organizados y que puedan sistematizar toda esta información. Entonces, con esto creo que queda claro y lo quería tocar para que todos estuviéramos en el mismo canal y si alguno todavía tenía alguna pregunta de la razón de las actividades que voy a estar eh, pidiendo y las que ustedes van a estar ejecutando, pues tiene una razón. Bueno, ya dejamos este punto de la metodología y pasamos a la primera lámina, bueno, a la segunda lámina, donde aquí requiero de la mayor atención. Estas primeras 2 o 3 sesiones que vamos a estar compartiendo son vitales para el desarrollo de la investigación que ustedes van a desarrollar. Necesitan tener la claridad y sobre todo haber entendido de una manera clara estas primeras sesiones para seguir avanzando. Si esto no queda claro, no vamos a poder avanzar en la generación del conocimiento que ustedes tienen que realizar. Por lo tanto, vamos a hacerlo de manera didáctica, muy sencilla, tampoco se trata de complicar las cosas, pero sí les pido la mayor de la concentración cuando estén viendo esta sesión. Y bueno, aquí es importante, como habíamos dicho, siempre tenemos que plantearnos preguntas. Eso implica que estamos llevando a la práctica una de las recomendaciones, ¿no? Que habíamos dejado, la tercera actividad que habíamos encomendado, la generación de preguntas para hacer uso del método de la Mayev. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues vemos que esta es la base fundamental para desarrollar ciencia. Así como lo hizo en su momento, muchos recordamos y en algún momento hemos, de nuestra vida académica, nos explicaron cómo fue, incluso de manera un poquito anecdótica y chusca, el descubrimiento que hizo Newton para descubrir la base fundamental de la física como ciencia. Entonces, todos hemos visto en algún momento esta imagen donde se cuenta de manera ya muy, incluso un poquito de, de historia, de que Newton estaba sentado bajo un manzano y ocurrió un fenómeno. ¿Cuál fue este fenómeno que ocurrió y al cual le puso atención Newton? Pues que cayó una manzana, ¿no? Y él, al observar este fenómeno, se preguntó cuál es la causa, el por qué la manzana estaba cayendo.
obviamente de manera más general, lo que Newton estaba planteando era explicar por qué todos los objetos tienden a ser atraídos hacia el suelo. ¿Por qué ningún objeto se queda suspendido? ¿Cuál es la causa que explica todos estos fenómenos en la naturaleza? Entonces Newton se pregunta cuál es la causa de por qué ningún objeto se queda suspendido. O en otras palabras, por qué la Tierra atrae a todos los objetos hacia ella. Y vean de la importancia que tiene el cuestionarnos, en interrogarnos, el buscar las causas. Como dice en la lámina, o sea, muchos han observado el caer objetos, pero ¿quién se está preguntando? ¿Quién se está haciendo preguntas? ¿Quién se está cuestionando el saber la causa de estos fenómenos? En eso radica la diferencia de quién realiza ciencia, de quién tiene una metodología de investigación, quién está buscando conocimiento, quién está buscando saber más de la naturaleza y quién simplemente pues observa cosas o ni siquiera las observa, simplemente está viviendo de manera mecánica. Entonces es la diferencia entre las personas comunes y corrientes y los científicos o los investigadores que se detienen a observar, a cuestionarse, a hurgar, a investigar, a tratar de buscar explicaciones de estos fenómenos y eso es lo que hace avanzar a la ciencia. Entonces, de manera sencilla, pues, aquí lo que me interesa resaltar es cómo se genera un descubrimiento y cómo se realiza ciencia. Entonces, con este ejemplo y con este analogía, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, aquí les pido que observen, en primer lugar, de manera reflexiva, la siguiente gráfica. ¿Y qué dice ahí? Al observar la dinámica poblacional del Homo sapiens en el planeta durante los últimos 10.000 años, surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué la dinámica poblacional del mundo se aceleró posterior al renacimiento del siglo XV en Europa? ¿Por qué el Homo sapiens tiene una dinámica de crecimiento singular en cualquier sistema del planeta? ¿Qué otra reflexión o cuestionamiento ustedes elaborarían? Entonces, parte de las actividades que ustedes van a agregar en su carpeta de evidencias, que se generen mínimo 2 preguntas sobre este tema. Que observen la gráfica de manera reflexiva y que escriban o elaboren 1 o 2 preguntas que les llame la atención. ¿Por qué durante un lapso de 8.000 años, prácticamente el número de personas en el mundo se mantuvo constante, con un crecimiento gradual, y por qué a partir del siglo XV empezó a crecer en una dinámica que alcanzó en el siglo XX un crecimiento exponencial? ¿Cuál es la primera reflexión?
¿Cuáles serían esas respuestas que estamos planteando bajo estas dos interrogantes que están planteadas en la lámina? Porque esto es de vital importancia, porque aquí está el sustento de la economía como ciencia. Así como comentamos con la segunda lámina, cómo Newton, al observar un fenómeno que estaba ocurriendo en la naturaleza, descubre los principios de la ciencia, de la física. Aquí lo que hace Federico List, el economista alemán, es, al observar esta dinámica poblacional, él va a descubrir el fundamento que sustenta a la economía como ciencia. Aquí vamos a meter un elemento más de análisis. Si recuerdan, en algún momento han escuchado de la hipótesis de Roberto Malthus. Roberto Malthus, en un momento sintetizando su hipótesis, él decía que la población, que los alimentos estaban creciendo de manera aritmética, mientras que la población estaba creciendo de manera geométrica. Como vamos a observar en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ahí es donde vemos la hipótesis malthusiana, donde él plantea en color violeta, que son el crecimiento aritmético de los alimentos, y él dice que la población crece de manera geométrica. Y entonces ahí vemos cómo se va abriendo una brecha entre la producción de alimentos y el número de personas en el planeta. Entonces, obviamente, esta descripción que estaba haciendo Malthus, pues para él planteaba un problema, ¿no? Porque él decía, hacia finales del siglo XIX, el planeta ya no va a tener alimentos suficientes para poder alimentar a una población que está creciendo de manera geométrica. Y ahí aparece en la lámina esta hipótesis. Así se observa, ¿no? Si la graficamos. Pero nosotros vamos a ver esa gráfica no solamente de una forma descriptiva, nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Porque lo que Roberto Malthus hizo simplemente está describiendo un fenómeno, pero de manera muy superficial. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos siempre la pregunta fundamental. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? Entonces, decíamos que Federico List, en algún momento, digamos que contestándole a Malthus de manera teórica, se pregunta, ¿cuál es la causa por lo cual la población está teniendo esta dinámica poblacional? ¿Cuál es la causa? Así como Newton se preguntaba cuál es la causa por lo cual caen los objetos o cae la manzana al suelo, o cuál es la causa por lo que la tierra atrae a los objetos hacia el centro. ¿Cuál es la causa que encuentra Newton? La causa de que los objetos sean atraídos hacia la tierra, él descubre que existe una fuerza que le llama fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad, que en otras palabras
se explica de manera científica porque la Tierra tiene una masa enorme y por lo tanto atrae a todos los objetos más pequeños hacia ella, ¿no? Entonces, por eso ningún objeto se puede quedar suspendido. Entonces, esa es la causa que Newton descubre, que hay una fuerza que llama fuerza de gravedad. Y con esta analogía, ahora vamos al tema de la economía. O sea, Federico Lis se pregunta cuál es la causa por lo cual o por la cual está aumentando esta población de una manera geométrica. ¿Cuál es la causa? E igual que Newton, él descubre que la causa de este crecimiento poblacional o de esta dinámica poblacional en aumento se origina o la causa de este crecimiento es la existencia de una fuerza que él llama fuerza productiva. Y esa fuerza productiva solamente está en una especie en el planeta. Y esta especie, pues, obviamente es el Homo sapiens. El ser humano es la única especie en el planeta que posee esta fuerza productiva. Y a través de esta fuerza productiva supera lo más importante que nos explica Federico Lis, es que a través de esta fuerza productiva, el Homo sapiens supera la capacidad de carga de cualquier ecosistema de los ubicados en este planeta o en cualquier otro planeta del sistema solar. Y eso se puede afirmar porque se conoce la base fundamental de la ciencia económica. No es necesario que en este momento habiten o se tenga el registro de seres humanos en otro planeta, pero se tiene la base científica para argumentar que para poder habitar, por ejemplo, el planeta Marte, simplemente tenemos que superar la capacidad de carga de un ecosistema hoy en día pues muy adverso, ubicado en Marte, pero ahí está, o sea, es un ecosistema diferente a cualquier ecosistema que conocemos en este planeta, pero ahí hay un ecosistema. Y para poder superar la capacidad de carga de ese ecosistema, tenemos que desarrollar esa fuerza productiva exclusiva del Homo sapiens. Entonces, esto tenemos que darnos el tiempo para reflexionarlo, porque el escucharlo una primera vez, pues nos puede confundir un poco. Así que hay que darle una reflexión y hay que tener un poquito más de elementos eh, para, eh, para que ustedes tengan estos elementos que les permitan una comprensión integral de este descubrimiento que realiza Federico Lis. Dejamos la actividad en última, donde les pedía y donde van a descargar la versión gratuita del libro Plandemia 2030 que, eh, que comentamos va a estar disponible para bajarlo de manera gratuita por única ocasión las 24 horas del día lunes 1 de marzo. Espero que hayan realizado la cuenta en Amazon para que puedan hacer la descarga. Y entonces ahí en el capítulo 2
que es de lectura obligatoria, ustedes van a tener la información complementaria con más detalles para que ustedes puedan comprender de mejor manera el descubrimiento que estamos explicando en esta sección. Vamos a regresar o vamos a estarlo abordando desde diferentes, más bien con más elementos de análisis para que podamos ir comprendiendo en una dimensión mayor el descubrimiento y lo principal, que el dominio de las bases del descubrimiento de la economía lo apliquemos a la profesión en el presente, porque bueno, eso es lo importante, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve saber algo si no tiene un uso o si simplemente lo tomamos como una cuestión de historia, que no es el caso? Tenemos que tener de manera puntual la información porque la vamos a estar aplicando a desarrollo profesional en el presente, o sea, para explicar los fenómenos asociados a la economía en el ámbito profesional en el presente. Entonces, por eso no tendría sentido darles una información que no vamos a tener una aplicación. Pero es al revés. Es importante esta información porque es el fundamento para poder realizar las actividades profesionales con los argumentos de investigadores, de científicos, porque dominan esta disciplina. Entonces vamos a dar algunos otros elementos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina, si observamos, ya vamos a observarla, vamos a explicarla un poquito en detalle para que visualmente también tengamos más elementos. En la franja inferior de color verde, vemos que está la palabra ecosistemas del planeta. Digamos que la franja verde representa todos los ecosistemas del planeta Tierra. Y ahí, pues, visualmente pusimos lo que están en los ecosistemas, que es la flora, la fauna y el ser humano. Y esa flora y fauna, hasta cierto punto, esos ecosistemas tienen un límite. Un límite dentro del cual en las etapas más históricas o más pretéritas, el ser humano estuvo dentro de los límites de ese ecosistema. Ahí en esta franja del lado izquierdo vemos a una persona cazando o capturando ahí a un mamut, ¿no? En esas historias que tenemos, el ser humano en esa primera etapa de caza y recolección, el ser humano estaba sujeto a los límites de cualquier ecosistema. O sea, porque el ser humano sobrevivía gracias a lo que la naturaleza le proveía. La naturaleza le proveía de algunos animales para cazarlos, le proveía de frutas, de semillas, y entonces el ser humano simplemente se limitaba a realizar actividades como lo hace cualquier otra especie de mamífero o de flora, eh, de fauna, de fauna en cualquier ecosistema. O sea, muchas especies para sobrevivir pues tienen que cazar, ¿no? El ser humano también cazaba
capturaba algunos animales para su alimentación. También muchas especies recolectan frutos y bayas que incluso guardan, ¿no? Muchas especies guardan para el periodo de invierno, para sobrevivir en invierno. Pues el ser humano replicaba esas dos actividades que hacen igual otras especies en cualquier ecosistema. Y eso lo hacía en este primer estadio de caza y recolección. Por eso en ese primer estadio lo que vemos en las franjas de color violeta arriba que nos dice caza y recolección. Y en ese estadio donde el ser humano se limita a lo que la naturaleza le provee, solamente puede existir o puede sostenerse a un habitante por kilómetro cuadrado. ¿Qué ocurre para que el ser humano pasa de un estadio de caza y recolección al siguiente gran salto que da el Homo sapiens? Y ese gran salto lo da a el siguiente estadio que fue la agricultura y la domesticación. Entonces ahí vemos en el recuadro del medio que ponemos, que lo ejemplificamos con esa figura de una persona con un animal domesticado, pero ahí empezamos a ver que el ser humano ya no está dentro de los límites del ecosistema, que el ser humano ya no está a expensas de lo que el ecosistema le provea. Por eso ubicamos esa imagen de esa persona con un animal domesticado fuera del contorno verde, de esa franja verde, porque el ser humano ya no está limitado por un ecosistema. El ser humano ha logrado salir de los límites del ecosistema, es decir, empieza a superar la capacidad de carga de los ecosistemas. Y esto fue gracias a que explicamos en la lámina anterior, pues que Federico Lis había descubierto que el ser humano logra superar la capacidad de carga gracias a una fuerza. ¿Cómo se llama esta fuerza? Fuerza productiva. Y esa fuerza productiva, es lo que le permite superar la capacidad de carga de cualquier ecosistema en el planeta. Y ese periodo, y ese segundo estadio tecnológico, si lo ponemos en números, gracias a ese estadio, es que el ser humano puede elevar el número de personas que pueden habitar por kilómetro cuadrado. Si en el estadio de caza y recolección solamente puede existir un habitante por kilómetro cuadrado, en este segundo nivel tecnológico, segundo estadio, en ese mismo kilómetro cuadrado, gracias a que pasamos de la caza y recolección a la agricultura y la domesticación, el ser humano ya puede albergar más de 10 habitantes o menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, esto es una revolución, pero esto es lo que sustenta y explica que esa gráfica que vemos en color azul empieza a tener un crecimiento paulatino. O sea, entonces vamos entendiendo y vamos encontrando las causas por la cual
la población humana empieza a crecer bajo otra dinámica. Y nuevamente, ¿cuál es la causa de este crecimiento que empieza a generarse en este segundo estadio de agricultura y domesticación? Pues el desarrollo paulatino cada vez más de esa fuerza productiva, es decir, cada día se está generando conocimiento que se está almacenando en el seno de, de la familia y de las sociedades humanas. Para llegar finalmente llegar al punto más o menos ubicado en el siglo XIV, donde el ser humano vuelve a transitar hacia otro estadio tecnológico. Pasa a un estadio de industria y comercio. Y en este tercer estadio de industria y comercio, el ser humano incluso, pues, que a través de ese conocimiento que generó a partir del Renacimiento europeo del siglo XV, con la cada vez más recurrente uso de la ciencia y la tecnología aplicada a las diversas actividades productivas, el ser humano tuvo el fundamento para poder elevar la cantidad de seres humanos que se pueden sostener por kilómetro cuadrado. Porque ya en un estadio de industria y comercio, en un kilómetro cuadrado el ser humano puede albergar pues hasta más de 800 a 5,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y entonces aquí vamos viendo de manera muy puntual, con bases sólidas, por qué ese crecimiento singular de la especie humana en el planeta. Hasta llegar a este cuarto estadio tecnológico, que es el que se está produciendo y es el que ustedes están viviendo. En este cuarto estadio tecnológico es lo que les comentaba, ese es el que se está produciendo, el que empezó quizá a partir de hace pocos años, pero lo estamos viendo transcurrir o viviendo prácticamente todos los días a partir del año pasado, de la declaración de la contingencia sanitaria a nivel mundial. Estamos observando un nuevo cambio de estadio tecnológico. Así como visualmente observamos estos tres estadios que claramente los podemos separar: el estadio de caza y recolección, que se distingue del estadio de agricultura y domesticación, y después este estadio se distingue del estadio industria y comercio. Actualmente también empezamos a distinguir del estadio de industria y comercio al estadio que le podemos llamar de inteligencia artificial o big data o industria inteligente. Pero, pero claramente empezamos a ver una distinción totalmente diferente del estadio anterior. Entonces, ese es el contexto en el que ustedes están desarrollando. Y a partir del descubrimiento que hace Liz, ya podemos a tener argumentos, a tener explicaciones y a empezar a responder esos porqués. Y a encontrar causas
a entender las causas de los fenómenos económicos. Con esto vamos a cerrar esta primera sesión con este primer acercamiento vamos a hacer un pequeño resumen donde ustedes puedan rescatar como dos ideas básicas. La primera, cómo generamos o cómo se genera ciencia. Para generar ciencia, pues tenemos que ser observadores, estar practicando el método de la mayéutica, estar generándose interrogantes y estar buscando las causas de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y a partir de esto, comentamos o pusimos como ejemplo el descubrimiento que hace Newton, ¿no? Newton descubre, primero observa, ¿no? Que cae la manzana y él se pregunta cuál es la causa de que las manzanas caen hacia el suelo de manera, digamos, pues muy simple, ¿no? Pero él se pregunta cuál es la causa y él determina que la causa se debe a que existe una fuerza, que esa fuerza le llama gravedad. Pero lo utilizamos como analogía porque lo que nos interesa es el descubrimiento que realiza Federico Lis. Federico Lis lo que descubre cuando observa esta gráfica que vemos en la imagen es lo que él se pregunta, ¿cuál es la causa por lo cual la especie humana ha tenido esta dinámica a lo largo de su historia? Y él descubre que esta dinámica se debe a algo que también se explica porque existe una fuerza. Y esta fuerza, Federico Lis la llama fuerza productiva. Y esta fuerza productiva, si se analiza, o lo que él hizo fue un análisis histórico, y lo que él encontró fueron estos estadios que nos arrojan datos que están plasmados en la lámina de que hay una relación directa entre el desarrollo de esa fuerza productiva con la cantidad de personas que se pueden sostener por kilómetro cuadrado en el planeta. Entonces, esta última lámina pues nos sintetiza el descubrimiento que realiza Federico Lis. Y la última sugerencia de esta sesión es que esta lámina la analicen, la mediten, la reflexionen para ir generando más interrogantes que vamos a estar comentando en las sesiones en vivo. Entonces, con esto cerramos la sesión de hoy. Que tengan excelente día.